Aplauso para nuestros muchachos que van a sus clases, a los salones. También ese aplauso extensivo a los padres, a los representantes, a las personas que también los traen al servicio, y de esa manera pues nos gozamos todos y los niños crecen en la enseñanza bíblica. Y le damos gracias también a las maestras que se dedican a poder impartir de las lecciones para con ellos en la parte de atrás. Hermanos, estamos en Colosenses, esta serie en la epístola a los Colosenses, y hoy vamos a estar en el capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, unos cuantos versículos más adelante. Y en esta serie hemos estado hablando, y el domingo pasado hablamos acerca de la vida antigua y de la vida nueva, de que todas aquellas personas que entregamos nuestro corazón a Cristo, de que hacemos una decisión de fe por Cristo, de que nos arrepentimos delante de Dios de nuestros pecados y le decimos: Señor, te acepto, te necesito como mi Señor y Salvador, empezamos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, y de esa piensa cambiar, a transformarse, somos regenerados por el poder de Dios, somos unas nuevas criaturas. Y como tal, entonces debemos comportarnos como unas nuevas criaturas. Y en la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca de los deberes de la nueva vida. Así que si decimos que tenemos y que Dios en efecto, el Señor nos ha dado una nueva vida, tenemos también deberes en esa nueva vida que nosotros como cristianos es necesario que podamos cumplir. Así que en ese sentido, nosotros acá en esta tierra, en este planeta en donde nos encontramos, somos personas y tenemos, ¿no?, derechos y deberes como parte de la sociedad. Formamos parte de esta sociedad. Somos sujetos y personas que nos siguen o nos acompañan a donde vayamos, una serie de normas o de leyes. Y esas normas y esas leyes van a regir nuestras conductas, van a hacernos susceptibles de beneficios, de derechos, pero también nos van a decir que debemos cumplir con ciertos deberes. Tenemos esos deberes como obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, son esas relaciones de hacer, no hacer o de dar. Hacer, no hacer o de dar. Esas son obligaciones y comprenden entonces lo que son deberes. Así que si nos damos cuenta, vivimos dentro de un marco jurídico legal en el cual esta tierra contiene, y estamos sujetos a, digamos, a esas normas y a esos deberes. Estamos sujetos a la forma en cómo debemos respetar a las autoridades, y se manifiesta también en el obedecer a distintas leyes que nos rigen. Y lo hacemos. Y no tenemos a un legislador, no tenemos a un juez, no tenemos a un funcionario policial, a un fiscal, no tenemos a un presidente, no tenemos a una autoridad 24 horas al día a nuestro lado para que podamos cumplir nuestros deberes. O para que entonces también, en el caso de que tengamos un derecho, ellos tampoco están a nuestro lado para decirnos que tenemos un derecho. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, tenemos la voluntad de poder cumplir con nuestros deberes. De esa manera nos damos cuenta que nosotros queremos entonces, por la buena voluntad, querer comportarnos de la manera adecuada, querer hacer las cosas como corresponde. Incluso si no lo hacemos, caerá entonces sobre nosotros el peso de la ley. Nadie sabe qué tan pesado es, qué forma tiene, en dónde está o en dónde no está, pero es muy nombrado por todos. Es muy nombrado por gente que es muy justa y por gente que es injusta. Solo con el referirse a que si no nos comportamos como es el deber ser, pues nos caerá entonces el peso de la ley. Y de eso se trata, el cumplir con los deberes. De que vamos a tener que conducirnos de una manera que sea la adecuada, y si no, pues van a haber consecuencias. Esto pues arrancamos de esta manera porque nos damos cuenta entonces que somos susceptibles
de tener una conducta o de tener deberes en esta tierra, los cuales van a ayudarnos a convivir o a tratar de hacernos convivir mejor, ¿verdad? Y esto no es una clase de derecho, de introducción al derecho, ni de filosofía del derecho, ni derechos humanos, ni nada de estas cosas, pero guarda relación con lo que nos dice la palabra en cierta manera. Cabría hacernos la pregunta: ¿por qué somos tan intencionales en poder cumplir las normas que el hombre crea? En efecto, debemos seguir las buenas y estamos llamados, de acuerdo a la palabra, a obedecer a la autoridad. ¿Y por qué estamos entonces tan dedicados a cumplir con estos deberes dentro del ámbito moral, dentro del ámbito de la conducta? ¿Por qué somos tan exigentes con nuestros hijos para criarlos de una manera en que sean buenos ciudadanos, personas de ley? Todo lo cual es absolutamente correcto y está bien, es la manera en cómo debemos pensar y cómo debemos vivir. Pero la palabra de Dios también nos indica que nosotros como cristianos tenemos deberes que cumplir. Pero a veces cuando se trata de la palabra de Dios, de las instrucciones que se encuentran en la Biblia, las cuestionamos, las moldeamos, las ignoramos o no cumplimos con nuestros deberes para con Dios, y que tampoco cumplimos con nuestros deberes para con los demás que también están en la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice entonces la Biblia en cuanto a este amplio mensaje, que son aspectos amplios, pero que si nos damos cuenta involucran toda nuestra forma de vivir. Le invito a que estemos buscando entonces en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace iniquidad recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y no queda solamente esta palabra en el ámbito, digamos, familiar o de las relaciones, ¿verdad?, más cercanas. Dice el versículo 1 del capítulo 4: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Vemos que la Biblia nos dice el Señor Jesús en su palabra: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un deber, tenemos un deber para con Dios en nuestra relación personal con Dios, de amarlo, de que sea primero en nuestra vida, y tenemos el deber también de parte de Dios que nos dice para con los demás que se encuentran con nosotros o que están a nuestro alrededor. Nos damos cuenta que el camino del Evangelio en nuestra relación con Dios también involucra las relaciones que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra familia o con aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Tenemos deberes y por lo tanto esto significa que tenemos responsabilidades para con los demás. Por eso en la tarde de hoy el mensaje se ha titulado Deberes de la vida nueva. Y vemos cómo estos versículos que acabamos de leer resumen un amplio conjunto de relaciones que están relacionadas, valga la redundancia, con la ética del cristiano que debemos poner en práctica. Y aquí hablamos entonces del punto número 1. Una nueva vida, una nueva ética.
Debemos de cambiar nuestra antigua manera de vivir y entonces también debe cambiar nuestra ética en cómo hacían las cosas o cómo hacíamos las cosas. La ética cristiana se basa entonces en la reciprocidad, no en la ley del embudo, no en lo bueno para ti, no en lo bueno para mí y lo malo para ti. No es uno para ti, dos para mí, uno para ti, y a la final pareciera que estuvieran ganando los dos y en absoluto se está beneficiando es una sola de las partes. Así que en esto nos damos cuenta de que debemos cambiar entonces realmente nuestra ética en todo, en la familia, en el trato, en el trabajo, inclusive con aquellas personas que no son cristianos. Y comienza entonces el 18, dice: las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. En el matrimonio se refiere acá. Se habla acerca de lo que es el matrimonio, el vínculo del matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer. Y si nos vamos al contexto de aquel tiempo en la antigüedad, como en algunos casos hoy en día también, las mujeres eran tratadas como cosas. No tenían derechos a nada. Inclusive si una mujer quería divorciarse en aquella época no podía, porque solamente el derecho legal de poder interponer un divorcio partía era del hombre y no de la mujer. Así que si en aquel contexto en el que estamos hablando de aquella época antigua, y no estamos muy lejos hoy en día tampoco de estas cosas, si el hombre salía de parranda y hacía lo que le daba la gana, eso estaba bien visto por la sociedad. Pero si lo hacía la mujer, eso era una cosa digna de muerte. Y no me refiero, hermanos, a que entonces, como decimos, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Estamos hablando, y el domingo pasado hablamos de una nueva manera de vivir y que debemos de hacer morir en nosotros todas aquellas cosas y desechar todas aquellas cosas que constituyen pecado. Lo que se quiere aclarar en este punto es de que entonces dentro de la reciprocidad, en cómo Dios ve al matrimonio, lo ve como una igualdad en donde cada una de las personas tienen un rol. Y el rol se basa en el respeto de la mujer hacia el marido y en el trato del marido con mucho cuidado y delicadeza hacia su esposa. Así que de acuerdo a la voluntad de Dios, es que vemos acá, y quiero hacer un paréntesis, algo rápido dentro del versículo, en cuanto a que la voluntad de Dios, y está hablando a las casadas y a los casados, es que las personas se casen. Es que las personas se casen. Si tienen planes de casarse, que lo hagan. Si están viviendo en pareja, si están teniendo un noviazgo con vista a que entonces se casen. Es una institución, como ya lo hemos visto, instaurada por Dios. Esto en primer lugar refleja obediencia a Dios. En primer lugar, y es lo más importante, obediencia a Dios es responsabilidad y respeto hacia la pareja. Es responsabilidad y respeto hacia los hijos o los futuros hijos que se pueda tener en ese matrimonio. Es ser responsables y también dar testimonio de quiénes somos nosotros a la sociedad como cristianos que nos hacemos llamar. Debemos de preocuparnos de que sean nuestros hijos temerosos de Dios, de que asuman y vean el ejemplo y queremos que anden en los caminos del Señor. Somos nosotros los que debemos empezar a darles el ejemplo. Y empieza desde el hogar y en la manera en cómo nos relacionamos dentro del hogar. Queremos que los hijos respeten al padre, la esposa debe respetar al marido. Queremos que los hijos cuiden de la madre, tenemos los esposos que amar y cuidar a las esposas. ¿Se ven? Es algo recíproco, es algo que complementa, dice la ayuda idónea. Ya no son dos sino uno, dice la palabra. Dice que entonces esto fue así desde el principio. Que sí, en efecto, el divorcio está en la Biblia, pero el divorcio no debe verse como una opción. En efecto, el divorcio no es una opción. No es lo que Dios quiere. Pero el divorcio aparece a raíz de la dureza del corazón del hombre. Y a veces Dios permite algunas cosas
porque de repente, habiendo hecho esto, no sabemos, porque lo tenemos hoy en día el divorcio desde hace mucho tiempo, hubiese sido peor la conducta de la sociedad. Estamos asumiendo algo. Decimos, pero está en la Biblia, Dios lo permitió por alguna razón que no nos va a dar a nosotros el entendimiento, que podemos especular de unas cosas, de muchas cosas Dios lo permitió, pero no es la voluntad de lo que en realidad quiere Dios. ¿Sí se ve la diferencia? Nos vemos en este mundo con muchas situaciones de hecho y convivencia de hecho. La palabra está dirigida si la leemos a las casadas y a los maridos, a los matrimonios. De esa manera debemos darnos cuenta de que muchas veces el mundo dice, las personas dicen, bueno, pero es que nos va mejor así. Es que eso es solo un papel firmado. O de que esas cosas, bueno, no nos ha ido mal hasta ahora. Son algunas de las razones que se escuchan, ¿verdad? En cuanto a esto, y aclarando que es un paréntesis dentro de lo que es la lectura. Pero los que están juntos son dos. Los que deberían estar casados son dos. Cuando hablamos de reciprocidad y una nueva ética, si somos cristianos, nos corresponde a dos personas estar unidas en matrimonio. Ahora, si no se está obedeciendo, en esa situación son ambos los que están en problemas, no uno solo. Son ambos los que van a llevar las consecuencias de sus actos, no uno solo. Debemos de darnos cuenta de que no debemos dejarnos guiar por las corrientes de este mundo. Es mejor rectificar antes de que las cosas realmente se pongan mal, porque efectivamente se pueden poner mucho peor. Debemos darnos cuenta entonces que dentro del matrimonio debe haber respeto y debe haber amor. Debe las mujeres entonces, dice, reconocer la autoridad del líder, del hombre en la casa. Y los hombres deben reconocer la fragilidad de la mujer dentro del matrimonio y actuar en consecuencia. Dice, cuidarla como una taza de cristal, con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor. Si nos damos cuenta, a veces decimos, y normalmente decimos, es que tiene que empezar por alguna de las dos partes. Para solucionar el asunto, alguna de las dos partes tiene que ceder. En efecto, es así. A veces hay matrimonios, yugos desiguales, una de las dos partes tiene que empezar a ceder, absolutamente. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra, no es que una de las dos partes es el deber ser de lo que Dios nos dice, no es que una de las dos partes es la que debe empezar a ceder. Empieza tú a no ser áspero o empieza tú a respetarme para yo poder, sino que son los dos los que deben empezar. Son los dos. Tanto el hombre como la mujer, porque son los dos, ya no son dos, sino uno. Ya no son dos, sino uno. Así que el esfuerzo parte en la pareja, en el matrimonio, en ambos. Continúa el pasaje y acerca del matrimonio se pueden hablar muchas cosas más, y la serie pasada hay un mensaje, dice asuntos del matrimonio, y ahí se profundizó más en Efesios, ¿verdad? Lo acabamos de salir de la serie de Efesios. También dice entonces más adelante en cuanto a la relación de los hijos con los padres. También nueva ética, debe ser una relación recíproca. Tanto el padre tiene obligaciones sobre el hijo como el hijo tiene deberes para con el padre. Y de esa manera dice entonces así: padres, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es muy clara la palabra en cuanto al rol de los hijos. Deben obedecer a los padres en todo. Y eso quiere decir que deben hacerle caso en todo. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios, porque cuando lo están haciendo los muchachos, están obedeciendo a Dios y también están obedeciendo a los padres. Y es porque los padres saben y tienen la madurez, la experiencia. El padre bueno es aquel el que va a estar pendiente de que su hijo esté preparado para lo que venga o tenga que afrontar en la vida.
Así que el muchacho muchas veces no tiene conocimiento, quiere hacer cosas que no debe y el papá y la mamá le dicen, no, tú no puedes hacerlo. Y no estamos hablando de ser severos o de ser estrictos con los hijos, no me refiero a eso. Pero entonces a veces un padre o una madre es severa o estricto con el hijo porque el hijo quiere llegar a las 3 de la mañana. No, mi hijo no puede, llegue a la 1. Y empiezan a negociar. Ahí no se está siendo estricto, sí se entiende. Es importante entonces que los hijos sí deben obedecer a los padres. Y no estamos hablando de una tiranía patriarcal. No es nada de eso, sino que el muchacho debe entender que nosotros como padres estamos buscando lo mejor para ellos. Pero para eso hay un detalle importante que nos dice el siguiente versículo. Dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí está la clave, que no se desalienten. Entonces, no es que no tengamos disciplina con los hijos, sino que a la mano de la disciplina, a la par de la disciplina debe estar la motivación. Que a la misma par de la disciplina debe estar aquella cosa que se llama estímulo y deben ir de la mano. Es decir, debemos de, según la palabra, poner disciplina con nuestros hijos por una mano y en la otra mano tener una manzana para cuando hagan algo bueno. De esa manera no estamos exasperando a nuestros hijos, que de la misma forma en como somos disciplinados, también debemos motivarlos y también debemos estimularnos. ¿Para qué? Porque hacemos estas cosas porque sabemos que no, en un futuro no tengan la vida arruinada, porque los instruimos en los caminos del Señor para que aunque fueren viejos no se aparten de Él. De esa manera entonces nos damos cuenta que cuando somos mejor como padres es cuando estamos evitando el peligro de desalentar a nuestros hijos. Debemos dar disciplina y estímulo por partes iguales. Ahora aquí también hay que tener cuidado con el estímulo. No es que vayamos a la exageración, una fiesta cada vez que haga algo bueno. Eso es el otro asunto. Y no se sale de una sola premiación y se convierte dentro de la familia el presupuesto de las premiaciones, entonces toma un lugar casi que más alto que el resto de las cosas. Eso tampoco habla la palabra, sino que debemos de darnos cuenta que todo el tiempo en que nosotros debemos estimular y enseñar al muchacho porque ha hecho algo bueno, debemos de también transmitirle que él debe entender que es importante que él continúe haciendo eso por su propio bien, no tan solo por el estímulo. Ya usted lo sabe, ya usted lo puede hacer, ya usted lo logró, ya fue usted recompensado, manténgalo. Ahora eso que va a hacer que el muchacho entonces busque otra conducta que va a ser buena, que va a ser de acuerdo a la palabra, que va a ser de obediencia a nosotros y lo seguimos estimulando por algo distinto. De esa manera el muchacho aprende, se queda con esa conducta y estamos poniendo en práctica la disciplina y también el estímulo. Ahora viene la otra parte, más adelante, debemos de ver en cuanto a los amos y los esclavos. Gracias a Dios hoy en día ya no hay eso, o en un porcentaje muy bajo. Y dice en cuanto a las relaciones, digamos entonces en nuestro caso laborales, ¿verdad? Dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino al corazón, con corazón sincero a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que la recompensa que recibiremos del Señor, porque es a Cristo a quien servimos. Aquí es otra relación recíproca. Patronos y empleados, ¿verdad? El jefe y el obrero. Veamos que también dentro de las conductas o deberes de nuestra vida como cristianos, involucra entonces la forma en cómo nos desempeñamos en aquellas responsabilidades en donde Dios nos ha colocado. Y dice la palabra que debemos hacerla bien, que el trabajador debe ser una persona consciente
debe considerarse a sí mismo como la persona que debe dar el ejemplo en el lugar en donde se encuentra y dando testimonio de la fe que profesa, del cambio de la nueva vida que Cristo está haciendo en mi vida, y de esa forma entonces se refleja en la manera en cómo yo me desempeño con éxito y con efectividad. No para el hombre, no como para el que sirve al ojo, sino porque entendemos que estamos siendo obedientes a Dios haciendo eso. Aquí hay distintos paréntesis, hay jefes de jefes, ¿sí? Hay situaciones complicadas, ¿sí? Esto se está volviendo intolerable en mi ambiente de trabajo, hay que ponerlo en oración, vamos a tocar ese punto, hay que ponerlo en las manos del Señor, y también hay que entonces pedir sabiduría y saber cuál es nuestro próximo movimiento. No sin antes agotar todas las instancias que la Biblia nos llama a poder tratar de solucionar el problema. Pero entonces también estamos movidos, como dice más adelante el pasaje, para con los de afuera. Para con los de afuera, quienes no son cristianos, quienes no son parte de la iglesia. Y dice la palabra que debemos de tener juicios de valor acerca de estas personas, y debemos entonces saber en dónde nos involucramos, con quién nos involucramos, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen esas personas, y entonces darnos cuenta qué es lo que quiere Dios, ayuda a mi crecimiento espiritual o no, y pedirle a Dios la salida, pedirle al Señor la salida en medio de esas situaciones. Hacemos entonces que entendemos que alguna cosa injusta en algún momento o al final de todas las cosas, Dios va a recompensar al que lo ha hecho bien, y aquella persona que ha cometido injusticia, pues entonces también Dios le reclamará. Tarde o temprano decimos, la justicia divina alcanza a las personas. Vemos que en este caso también vemos el otro aparte, los empleadores cuya responsabilidad es recíproca, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Quienes se encuentran en cargos de dirección son responsables ante Dios por los actos que ellos cometan. Cada quien tiene que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Yo no rendiré por alguien más no rendirá por mí. Si estamos llamados a la unidad, si estamos llamados a la edificación del cuerpo de Cristo, estamos llamados en cuanto a ayudarnos los unos a los otros, pero también en cuanto a nuestros deberes, yo soy responsable de lo que me toca y la persona es responsable de lo que le toca. Así que en cuanto a los empleadores, dice la palabra que no cometan actos que defrauden primeramente a Dios en contra de las personas que están bajo su subordinación, y que no sea injusto, no haga cosas que realmente están tratando a esa persona como una cosa. Si nos vemos como cosas, nos vamos a tratar como cosas. Si nos vemos con el amor de Dios, nos vamos a tratar como hermanos. Ahí está la diferencia. Ese persona que se encuentra en cargo de dirección debe aplicar la justicia, y debe aplicar la justicia con equidad, y debe aplicar la equidad que sobrepasa la justicia. ¿Cómo es eso? Pues ser justos de acuerdo a las normas, ser correctos de acuerdo a lo que corresponde, las tareas, pero en la equidad no tenga favoritismos. Tenga cuidado, porque eso es algo que afecta hasta en la familia, el favoritismo. Y a partir del favoritismo entonces empiezan a caerse en una serie de injusticias, pensando que se están haciendo justicia, o se está dirigiendo de la manera correcta. Para resumir, ningún jefe debería decir: este negocio es mío y haré con este negocio lo que se me antoje, y haré con la gente que está bajo mi cargo lo que me dé la gana. No es así. Un jefe cristiano debe decir: Dios ha puesto este negocio en mis manos y yo debo hacerme cargo y conducirlo como Él quiere que yo lo haga, porque también soy responsable delante de Dios. Al fin de cuentas, tanto el empleador como el empleado tienen un mismo jefe,
tiene un mismo amo. Somos siervos de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Así que no se trata de la iglesia y los demás o las demás cosas. No se trata de Cristo, mi vida con Cristo y las demás cosas. Por eso dice la palabra repetidas ocasiones en estas dos epístolas, tanto Efesios como Colosenses, es decir, es Cristo en todo, por todo y para todo. Eso es lo que quiere decir. Cristo en todo y por todo es que en absolutamente nuestra manera de vivir es como cristianos. No hay dos vidas, es una sola vida nueva. No habla de las vidas nuevas en Cristo, habla de una vida nueva en Cristo. Y el que no tiene a Cristo puede estar viviendo múltiples vidas, pero el que tiene a Cristo en su corazón vive una sola, y esa es nueva. Esa es única, que solamente la da el amor y el poder de Dios. Y decimos, ¿cómo hacemos con estos deberes tan difíciles? ¿Cómo hacemos con estos deberes tan complicados? ¿Cómo entonces nosotros podemos avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice el versículo 4, versículo 2 del capítulo 4, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Dice, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La oración. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? ¿Qué oramos? ¿Qué decimos cuando estamos hablando a Dios? La palabra nos dice que debemos perseverar en la oración. Es decir, no descuidarnos, no descuidarla y dejarla a un lado. No dejarla para ciertos raticos o ciertos momentos, o para simplemente cuando me acuerde. Entonces oro y hablo con Dios, sino que en medio de la oración debemos de tenerla siempre presente y ser agradecidos a Dios con todo, con todo. El hecho de que estemos acá es una bendición de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. El hecho de que podamos hablar con otras personas es una bendición de Dios. El hecho de que Él es quien nos sustenta y sabe de qué cosas tenemos necesidad es una bendición de Dios. La bendición más grande que tenemos es la salvación. El único que la puede dar es Dios. El único. Esa gracia que sobrepasa todo entendimiento. Es ese misterio que está en la palabra, que cuando es revelado a la persona transforma su vida y su corazón. Y debemos de pedir a Dios entonces en oración que nos haga hacer. Que nos haga hacer. Que podamos accionar. Pedimos, sí, pedimos por nuestro sustento. Y decimos, no, es que yo oro por algunas cosas, por otras no oro, porque la palabra dice, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. En efecto, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, de las cosas que necesitamos, las principales de nuestro sustento. No estés afanados por cobijo, no estés afanados por qué habéis de comer, no estén afanados, Dios va a guardar de nosotros. Y a nosotros se nos olvida algún momento, algún día pedir nuestro sustento, y ahí está, Dios es fiel. Dios es fiel, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero entonces si vemos acá en la oración que pide el pasaje, que pide Pablo, y la oración que debemos de poner a Dios, es decir, Señor, ayúdame, hazme hacer. ¿Hacer qué? Hacer una esposa en el caso de la esposa que respete, un esposo en el caso del esposo que cuide, un hijo en el caso del hijo que obedezca, un padre en el caso del padre que guíe al hijo sin exasperarlo y pueda alentarlo, un trabajador que pueda hacer las cosas bien, un jefe que pueda liderar de la manera correcta. Y sabiendo que la recompensa ya la tenemos y que las recompensas o las bendiciones vienen
del Señor, no del hombre, no del ojo. Vienen de parte del Señor cuando somos fieles y obedientes a Él. Cuando hablamos de que pasé la noche en vela, ¿qué decimos cuando es eso? Pasé la noche en vela, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Que no dormí, nada, literalmente no dormí, ¿verdad? Decimos, pasé la noche en vela, no dormí. Nadie puede decir que pasó la noche en vela si por lo menos durmió 4 o 5 horas y media, que después se despertó es otra cosa. Pero pasar la noche en vela es que no durmió literalmente nada, y la palabra dice, velad en la oración. Es decir, que podemos también entender de acá, no se duerman cuando oren, ¿verdad? No se duerman cuando oren. Ahí hay que mantenernos en vela cuando estemos orando. Debemos de también darnos cuenta que debemos estar vigilantes en oración. Es verdad que al final de un día nos puede invadir el sueño cuando tratamos de orar. Es verdad que al final de un día o de una faena muy fuerte, lo más frecuente es que también en el momento en que vayamos a estar orando puede haber distracción o puede haber cansancio. La solución en estos casos, hermanos, y es la clave, y escúchenla muy bien, cuando esté en esta situación, siga orando. Siga orando. Esa es la clave. Siga orando. Siga ejercitándose en la oración y que se convierta entonces un hábito en nuestra vida. Es un deber que tenemos como cristianos, orar. Debemos orar, velar en oración. Es la manera en cómo Dios obra en nuestros corazones. Es la manera en cómo Dios nos ayuda a poder realizar con cabalidad lo que tenemos que hacer, nuestros deberes que dice la palabra de Dios, que Dios nos dice en la Biblia. Es lo que nos ayuda a vivir con respeto, es lo que nos ayuda a vivir con responsabilidad. La oración en nuestra vida es la que le da sentido, en la que ponemos nuestras necesidades en las manos de Dios, pero en las que también le decimos, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a que esto que voy a hacer, respáldeme. Y si es lo correcto, que vaya yo para adelante. En medio de, y ahí usted pone cualquier cosa, en medio de que primeramente buscar este comportamiento en nuestra vida. Y también las demás cosas van a ser añadidas, y de esa manera por medio de la oración le pedimos al Señor, cumple tu propósito en mí. Entonces es perseverar en la oración constantemente. Ahí está la clave para la fortaleza, para el compromiso y para tener la dedicación de cumplir con nuestros deberes en esta nueva manera y forma de vivir, que es plena, que es excelente, que es llena de gracia, que es llena de amor, que transforma el corazón y que nos da aliento de parte del Señor. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y para ir finalizando, entonces dice así el versículo 5, que también involucra, dice, andad sabiamente para con los de afuera. Esto es, para aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que no son parte de la iglesia. Bueno, ¿qué hacer en cuanto a estas personas? Ya adelantamos algo, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia, primero, sazonada con sal, buen sabor, no con picante, ¿verdad? No con fuego, ¿verdad? No, sazonada, o sea, bien, agradable, ¿verdad? Específicamente, tocada con delicadeza, con sentido, ¿verdad? Y entonces dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. A veces no tenemos la respuesta de todo. Hay que pedir al Señor en oración. Todo esto lo abarca la oración. Todo, hermanos, todo. Buscar en su palabra, escudriñar en su palabra y orar. Orar también. Orar y pedirle a Dios. Así que debemos de comportarnos como cristianos con sabiduría,
con respecto a los que no forman parte del cuerpo de Cristo y nos convertimos entonces en misioneros. Y ese es nuestro Jerusalén, las personas que están a nuestro alrededor, nuestra comunidad, con las personas que más compartimos y en la manera en cómo debemos hablarle del Evangelio y saber en qué momento entonces podemos hablar, en qué momento hay que callar o cuándo hay que esperar. Y eso es pidiéndole sabiduría al Señor, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hablamos también del Evangelio con nuestro testimonio, con nuestros deberes. Dice, oye, ¿y eso de dónde viene? Gracias a la nueva vida que Cristo me ha dado. Y tú también puedes tener una nueva vida. Ni solamente está en Cristo. Predicamos. Listo el mensaje. Él murió por ti, por tus pecados. Arrepiéntete. Entrega tu vida y tu corazón en Cristo y Él hará la obra en ti. ¿Cómo? El Señor lo hace. Eso es el Señor. Más nadie. Más nada. El cristiano entonces también debe aprovechar cada oportunidad para obrar por Dios y servir a los hombres. Debemos también como cristianos usar palabras que tengan gracia, que tengan ingenio para saber a cada quien la respuesta, no inventar. Si no tenemos una respuesta, es mejor quedarse callado. Porque si inventamos una, estamos mintiendo. Pero debemos de pedir al Señor esa sabiduría, ese entendimiento para poder, en el momento en que nos corresponda, poder dar una respuesta. De que es el Espíritu Santo el que va a orar también en nosotros y nos va a ayudar en medio de esa situación. Debemos de pedirle en oración a Dios sabiduría para con los de afuera y poder tener la capacidad de hacer juicios de valor correctos. No malinterpretar a las personas, pero sí entonces saber qué podemos esperar o cómo pueden ser estas personas. Debemos de cuidarnos, dice en esa parte ya terminando, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo es comprar. Literalmente, o sea, eso que se refiere a redimiendo el tiempo es comprar, es rescatar el tiempo. Y el tiempo pasado decimos, el tiempo es, dice, ahí sale la frase, el tiempo vale oro, ¿no? El tiempo es dinero, algo así. Y en realidad cuando dice redimiendo viene el tiempo de que debemos tener sabiduría para poder rescatar, para poder comprar, hacer que no se pierda nuestro tiempo. ¿En qué? En cosas, en situaciones o con personas que entonces no convienen y que no van a permitir nuestro crecimiento espiritual. Pero también hay que ser sabio, hay que hablar con gracia, con palabras sazonadas y también hablarle a esas personas del mensaje de Cristo y poner nuestra nueva forma de vida también delante de ellos y decirle esto es porque yo estoy primeramente poniendo a Dios y obedeciendo a Dios. Ese redimir el tiempo es como que tuviésemos en nuestra mente que lo estamos comprando y efectivamente a nadie, a ninguna persona le gusta perder lo que ha invertido. El tiempo es la oportunidad en la que Dios nos permite para en el tiempo en que estamos en esta tierra, valga la redundancia, vivamos de la mejor manera. Entendiendo de que sí tenemos leyes que cumplir para ser mejores personas, pero que como cristianos es imperativo, es obligatorio, con todo el amor de Dios, de que cumplamos con nuestros deberes de la vida nueva. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón por las actitudes, por los pensamientos, por las acciones que no te agradan, que hemos cometido. Las confesamos, las ponemos delante de ti porque no somos perfectos, pero te pedimos perdón.
y que limpies nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Apártanos, Señor, del pecado. Líbranos del peligro de la tentación y de la maldad. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Que nos muestres, Señor, el camino y que también pongas en nosotros, Señor, el ayudarnos a poder obedecerte. Te pedimos, Dios, que aquello que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad en nuestra vida y no nuestros propios deseos. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que es lo mejor. Te pedimos la fortaleza que solamente proviene de tu amor, para que podamos avanzar, Señor, en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, a ser esas personas que tú quieres que seamos. Y sabemos que es tu poder el que obra en nuestra vida. Y te pedimos que día a día, Señor, nos mantengas fuertes, nutriéndonos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque de todas estas cosas aprendemos para nuestro provecho, porque así también entendemos que es tu voluntad. Ayúdanos a avanzar, a rectificar y a actuar conforme a la vida que nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esa misma actitud, con los ojos cerrados, inclinados los rostros, si hay alguna persona acá que nos pueda estar viendo, que necesita ese cambio en su vida, solamente Cristo. Nada más. A través de Cristo Jesús podemos tener una relación con Dios, porque su sacrificio por cada uno de nosotros rompió el castigo del pecado. Dice para la palabra que todo aquel que cree en el Jesús, que cree en Jesús, será salvo y no se perderá y tendrá vida eterna. Tendrá una nueva vida. Mi invitación a aquellas personas que haya tocado el Espíritu Santo en su corazón, les quiero ayudar que puedan repetir esta oración que sale del corazón con sus palabras, de reconocer la condición delante de Dios, pedirle perdón y aceptarlo como Señor y Salvador. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Entra en mi vida y mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti, en el sacrificio que hiciste por mí, en tu resurrección al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre en tu gloria. Te ruego que me aceptes como tu Hijo y te doy gracias en este momento por el regalo de tu salvación y la vida eterna que solamente es en Cristo Jesús. Sigue cambiando y transformando mi ser para glorificarte y honrarte en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén.